Y hablando de cuál es la barrera placentaria que tienen que atravesar las diferentes sustancias, es esa por la cual hemos transitado en clases anteriores. Ese sincitio, cito, mesénquima y vaso sanguíneo. Aquí hay una particularidad, vean. Hasta la semana 20 se describe que todas las vellosidades, primarias, secundarias, de tallo y flotantes, tendrían esa configuración histológica: sincitio, cito, mesénquima y endotelio del vaso. Pero a partir de la semana 20, sobre todo ya cuando llegamos casi al final del embarazo, su configuración histológica cambia. Conforme el guagua va creciendo, necesita mejor estrategia de intercambio. Y sí o que va a ser medio difícil. Si tengo que pasar por 4 lugares para llegar acá, está medio difícil la cosa. Si tengo que pasar por menos filtros, mejor. Entonces, la señorita Ayala y el señor Vargas recordarán que las vellosidades placentarias empiezan a perder capas. Y ya para la segunda mitad del embarazo, y sobre todo a finales de la gestación, las vellosidades placentarias se caracterizan por tener únicamente 2. ¿Algunos de ustedes dos se acuerdan cuáles son las únicas capas de las vellosidades que quedan? El sincitio y el... y por eso en el libro encontrarán un nombre o una palabra que dice membrana vasculosincitial. Básculo en el endotelio del vaso. Sincitio, el sincitio trotubular. Conclusión: ¿qué capas de la vellosidad se pierden conforme avanzamos en semanas? El cito y el mesénquima. ¿Ok? Y por eso ustedes recordarán que en el laboratorio de placenta cardio toca ver unas plaquitas de placenta y nos toca distinguir cuál es una placenta madura o a término y cuál está en proceso. ¿Cómo nos damos cuenta? Veremos las vellosidades y aquellas vellosidades en donde veamos las 4 capas más tejido será la inmadura o la pretérmino, suelen decir. Quiero decir inmadura, está en proceso. Y aquella en la que veamos más vellosidades, en donde sus paredes están casi que relativas a sincitio y full vaso sanguíneo, estamos hablando de la que está muy cerca del término. ¿Ok? Entonces, ese detalle, punto 1. La membrana que tendrá que atravesar las diferentes sustancias se va haciendo cada vez más delgada. ¿Ok? Para que las sustancias atraviesen cualquiera de estas membranas, ustedes en fisio aprenden que al menos se necesitan 3 que 4 mecanismos. Hay 3 que 4 maneras en las que se pueden dar intercambio. ¿Qué? Menciónenme uno de esos mecanismos. Esto es fisio puro. Le doy una pista. ¿Cómo es que las membranas o las barreras semipermeables intercambian líquidos y suspensivos agua? Es muy difícil. Pues es medio fácil. Fácil, por ahí dijeron 2 palabras. ¿Cuál es el mecanismo? La fuerza de difusión simple. ¿Qué significa difusión simple? Es que no está causada en la Listo, en otras palabras. Él está haciendo así, así. No sé si está haciendo el AGDG, pero sí sabe que sabe. De más a menos, ¿no es cierto? O sea, donde hay un montón, voy a donde hay poquito. Y eso no reviste mayor trabajo ni es mayor dificultad. Así que para intercambiar cosas, como vamos a ir viendo las vellosidades placentarias, las de ramo flotante sobre todo, hay sustancias que usan la difusión simple. Ejemplo, agua. Ejemplo básico. Pero no solo se usa difusión simple, y además de tipo de difusión. ¿Algún otro que se acuerden? Ya, difusión facilitada. ¿Qué significa esa vaina? Se utilizan transportadores, ¿qué más? Ya, transportadores, canales, carga, pero por ahí escucharon. Eso significa como el salmón, ¿no? No sé si sepan qué hace el salmón. Nada contra corriente para reproducirse. Pensé que estudiaron biología alguna vez. Va contra corriente. Ejemplo de algo que a nivel del cuerpo humano utiliza ese mecanismo casi siempre. Casi siempre preguntan esta vaina en física. La puerca bomba sodio potasio TPasa, ¿no es cierto? La puerca bomba sodio potasio TPasa. ¿Por qué tendría que ser diferente en la placenta B? ¿Sí o qué? Pero la bomba... Gracias por corregirme. ¿Ahí qué parte?
Tío primario. Es primario. Ahí utiliza energía para irse en contra. El otro solo utiliza un contraportador o tiene una membrana placentaria y en función les dice transporte. Y ahí empiezan a describirme todas estas vainas. Ya, transporte activo, que es el que me confundí, pero ya por la corrección, soy de potasio, etc. Y difusión facilitada, mediada por proteínas transportadoras. Ok, entre paréntesis, glucosa. Está en la página 169 en la primera fila. Bajan un poquito. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy buscando la clásica línea en donde solemos tener conflictos. ¿En cuál? En nutrientes. La señorita ya la tiene bien clarito. Nutrientes. Los principales nutrientes que se transportan de la madre al feto son agua, glucosa, aminoácidos, la vitamina. El agua y la glucosa materna pasan al feto por difusión simple con gran rapidez. Entonces, ustedes recordarán que casi siempre hay alguna pregunta puerca por ahí que dice: ¿qué mecanismo o medio de transporte utiliza la glucosa para intercambiarse a nivel placentario? Siempre hay alguna vaina así. Opciones de respuesta: difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y uno que nos falta por ahí que me tienen que contar. Okay. ¿Cuál no es ni de chiste? Ya, transporte activo no es. Y empieza el relajo. Dos, es que en una parte dice difusión facilitada. Primera fila, página 169. La misma puerca, página 169, filas más abajo. Oiga, doctor, aquí mismo también dice el agua y la glucosa pasan por difusión simple. ¿Y ahora qué hago? Sugerencia suya. La pregunta tiene doble respuesta. Ole. ¿Es así? Punto 1. Si le revisan el CORES, ¿qué creen que dirá ahí? Ok. Los cotransportadores GLUT, si no me equivoco, el de la placenta es del GLUT12, si no me equivoco. Ok. Entonces, corríjale ese detallito ahí en el libro, ¿no? No es difusión simple, difusión facilitada. Difusión simple, agüita. Facilitada, los transportadores GLUT, la glucosa. Ok, ya está. Difusión simple, ya me dijeron qué es, ejemplo el agua. Difusión facilitada, ya me explicaron súper bien, que me confundí, tienes razón, gracias. Glucosa, GLUT. Transporte activo, utiliza energía por ir contracorriente, la clásica bomba sodio y potasio TPA, ahí están tres. Pero falta uno. Hay moléculas que son extremadamente grandes, sobre todo de base proteínica. Le doy un ejemplo puntual que ya conversaremos más adelante. Inmunoglobulinas. ¿Saben qué es eso? ¿Qué son? Ya, ok. ¿Y eso? ¿Qué más? Ya tienen que ver con el mecanismo de defensa. Es algo que estudiarán a profundidad en inmuno cuando estén en esa materia. Ok. Hay inmunoglobulinas extremadamente enormes. Son pentaméricas. Son 5 cadenas combinadas en una gran molécula. Hay otras que son más pequeñas, pero igual, pues, una cadena peptídica que tiene un brazo más largo, por decirlo así, y una cadena chiquita que cambia un montón. Es grandote comparando con una molécula de glucosa. Eso por difusión simple, ni de fundas. Por facilitada, así la empujemos. Por transporte activo, podrían acabarse toda la ATP del cuerpo y no lo lograríamos. Necesitamos algo. ¿Cómo funciona esa vaina? Y se lo traga, ¿no? Esto funciona para macromoléculas. Ejemplo, ese en particular, ¿ya? El ejemplo más puntual. Porque como ya iremos chequeando, que ya lo que recibe el bebé son inmunoglobulinas de la mamá, sea desde la parte placentaria cuando esté intraútero o cuando incluso ya nace y recibe otro tipo de inmunoglobulinas por la mano. Pero aquí vamos de la parte intrauterina. De una vez, por Dios, he visto estas preguntas en exámenes de ingreso a posgrados y con mucho pesar y dolor veo cómo se jalan en algo tan simple. ¿Cuál es a veces ponen o han puesto, cuál es la única inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria? Lo he visto en exámenes hasta el ingreso cuando nos han invitado a tribunal de posgrados. Y la respuesta, señor Vargas, es: la única inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria es. Adivinen, señorita Yala.
¿Cuál 3? Y es por letras. Ah, eso es de Claro, inmunoglobulina A, la pentamérica es la M, hay la D, hay la E y hay una G de gato. La G, la única. Inmunoglobulina G. Ya hablaremos un poquito en la parte de inmunología placentaria, pero ustedes en inmuno desmenuzarán todo esto con detalle en el futuro. Pero la única que atraviesa es la G, no la A. Ah, viene la leche materna. ¿Cuál leche materna aquí? Peor la N. Esta es imposible, es pentamérica, son 5 cadenotas. Es inmensa. Pero tristemente, en más de una ocasión he visto poner A y he visto poner M. Y en futuro posgradista, taller ese material humano y bote por ahí. Me digo, si algo tan simple lo sabe, peor otra cosa. Es la G, tal cual. Y esos son los 4 mecanismos por los cuales, vamos a repasar por ahí, todas las sustancias intercambian gases y todo lo demás. Ok. Entonces esto ya conversamos, esto también ya conversamos. Ya, esto también ya le comenté, lo de básculo sincitial. Y aquí un detalle particular. Esto es de otro autor. Tiene que ver un poquito con esa parte de inmunología y en Flores también lo van a leer. Lo mencionaré otra vez ahí. Por aquí se ve. Por aquí se ve. El señor se me puso la... Como que un pedacito de la vellosidad placentaria estuviera creciendo hacia afuera y como que se va a desprender. Y de hecho sí, es lo que se logra ver. Unas estructuras que desde hace mucho tiempo, a mí las descubrí por ahí por el año 2000, nódulos sincitiales. ¿Qué se decía en el año 2000? Como que la parte externa, o sea, ese sincitio, por eso sincitial, de las vellosidades forma estas agrupaciones celulares, entre comillas celulares, porque recuerden que el principio es una masa multinucleada sin límites definidos, forma estas masitas y entra en la sangre materna. ¿Qué dice que entra en la sangre materna? Esta es la vellosidad y recuerden que aquí está sangre de mami en la cual están nadando estas vellosidades. Se desprende esto del sincitio, flota en la sangre de mami y sigue el proceso de circulación de sangre materna. Así que esto, por los vasos maternos endometriales, venosos, termina llegando a la sangre de mami. Y hasta ahí sabíamos que hay tejidos placentarios, fetales, que entrarían en la sangre de mamá. Y hasta ahí. Más de 20 años después, ahora conocemos 2 o 3 cositas interesantes. La primera, que mucho de este tejido fetal o de origen fetal se queda en el cuerpo de la gestante por décadas. Entonces es posible aislar células fetales 20 y hasta 30 años, lo más largo que han logrado encontrar después de una gestación. O sea que si en su mano hicieran cierto tipo de análisis por ahí, usted sigue presente. Casi que en cuerpo. O sea, células suyas están ahí. Incluso hay un estudio que sugiere que se han encontrado células fetales a nivel cerebral materno. Tiene lógica. La sangre está por todo lado, el cerebro incluido. ¿Para qué diablos llegan allá? Siguiente pregunta, ¿no? Ya, ok, esta vaina llega. ¿Qué sabíamos de allá por los años 2000? Porque hasta entonces se había descubierto que estas células obviamente circularían por todos los sistemas corporales, dentro de esos del pulmón. Y en pulmón se veía que eran como que destruidas. Ok, este tipo de células circularían en la sangre de mamá, llegarían hasta la parte pulmonar, que de hecho tiene que pasar por el sitio y se acababa. 20 y pico años después sabemos algo más. Resulta que estas puercas células fetales que logran entrar en la circulación materna son en parte culpables de las modificaciones fisiológicas del embarazo. O sea, cambian su metabolismo. Y algunas son tan tenaces, porque recuerden que tienen esa potencialidad, ¿no? Desde las totipotenciales hasta las multipluri, son capaces de regenerar tejidos maternos. Y eso puedo dar fe y de una vez me adelanto. Mi esposa tenía X condición retiniana, que le daba ciertos problemas visuales. Y obviamente se hacía sus exámenes, cosas que ustedes aprenderán cuando estén en oftalmología. Y había ya cierta evidencia de cierta afectación en el nervio óptico. ¿Ok? Ya. Evidencia, exámenes, tal cual. Y contra eso no puedes hacer mucho, manifestándose incluso con cierta dificultad para ver. 3 raya 4 embarazos después, exámenes de control.
y ella también empieza a decir como que veo mejor. Los exámenes de control encontraron una mejoría en el nervio óptico bilateral. ¿Por dónde justifican esta vaina? Entonces vaya 4 embarazos después. Incluyen un aborto por ahí. La única explicación lógica, coherente, racional, fuera del milagro, es lo que ya sabemos que pasa con estas células de que usted irá leyendo y aprendiendo poco a poco. O sea, curioso. Se describe que estas células fetales logran, o aparentemente encontrarían, ciertos tejidos por ahí con algún tipo de daño, y si pueden, le dan una reparadita, a medida que pueden. A ver, pero hay que con ciertos límites. Mamita, toque madera. Mamita tiene un cáncer, los que tienen y le eliminan, ¿no? La cosa es mucho más compleja ahí. Pero sí se ven esos hallazgos bastante particulares, ¿verdad? Y doy fe, no he malado de uno. Literal, los exámenes de control, la misma colega oftalmóloga era como que sí son los mismos ojos. Sí, ahora son los mismos ojos, no hay trasplante ocular. Y se ve, de exámenes de X, ustedes ya aprenderán, una mejora a nivel del nervio óptico. ¿Cómo lo explicas? La única explicación racional, coherente, científica, es las células fetales llegaron, encontraron algo por ahí que estaba medio falluco e hicieron lo que pudieron. Es que tiene una visión 20/20, ¿no? Pero sí mejoró bastante lo que en algún momento le afectaba a la parte visual. Chévere. Entonces, dentro de ejemplos de sustancias que difunden por cada uno de estos mecanismos, hay algunas más que están descritas allí, mencionaremos unas 2 que 3. El líquido ustedes aprenderán, ¿no? O sea, hay ácidos grasos simples y la molécula del colesterol. Y peor, otros de cadena mucho más larga. O sea, estamos ahí de ácidos grasos simples. La urea tiene una gran capacidad de filtración, como ustedes bien conocen, se estudia en fisiología renal, que creo no ven en primero, sino ven en segundo. Así que tiene lógica que por ahí se elimine. Cuando dice gases, ¿a cuáles creen que hace referencia? Oxígeno, CO2. Atraviesan con cierta facilidad una membrana semipermeable. Son muy liposolubles en definitiva. La glucosa, que ya aclaramos, los sodio, potasio, ATPasa, y lo de inmunoglobulinas por ahí. Desmenuzando la chance más, hay algunas cosas por ahí. En el tema de nutrientes, hay algo que nos han hecho y han caído feamente en ciertas preguntas. ¿Qué cosa? Si no me equivoco, está casi que textual como está en Arteaga, el párrafo de vitaminas. Dice que las hidrosolubles atraviesan con mayor facilidad la membrana antes que las liposolubles. Creo que así está, casi que textual. Dice vitaminas lipo e hidrosolubles. Si no me equivoco. Sí. Ya, dice más o menos así. ¿Con qué nos han fregado la vida? Tiene cierta lógica, verán. Cuando ustedes estudien ciertas cosas adicionales del metabolismo de vitaminas, ejemplo de vitaminas hidrosolubles del complejo B, cuando el ser humano ingiere muchas dosis o mucha cantidad de esto, no es que se acumula, se filtra por el riñón y se elimina. Así que X profesor o profesora de fármacos en el futuro suele decir, eso de ponerse suero multivitamínico sin necesitarlo, lo único que hace es volver el pipí más caro. Ya, suele decírselos así cuando tienen esa clase con el hueso. A ver, ¿en qué nos han hecho caer? No nos ponen vitamina hidrosoluble, nos ponen vitaminas que son hidrosolubles. Reciten cuáles son. Ya cuando dije complejo, por ejemplo. Ya Simón, si usted espera que aparezca con el B6, B9, B12, está soñando mucho. Vale, la pena soñar. ¡Esa! Ejemplos de nombres. Ya, ejemplo, ácido fólico, B12, cianocobalamina, B6, tiamina y así. Niacina. Así que les sugiero que revise esos nombres. Hay una por ahí que es la vieja confiable hablando de hidrosolubles. En estas épocas de frío y de gripe que venden, pero como alias ácidos córnicos. Ok. Si algo que usted aprende en bioquímica es que las vitaminas hidrosolubles son muy termolábiles. El calor les hace cachitos. ¿Qué me encanta? Tome limonada caliente. O sea, el calor destruye las vitaminas. Ya.
¿Están tomando vitamina C o agüita con sabor? Pensé que estudiaban bioquímica, diría alguien por ahí. Pero que la venta de eso es tenaz en estas épocas, es tenaz, ¿no? Venden el sobrecito, póngale en agüita caliente, dilúyale. ¿Y dónde queda la bioquímica que nos dice que las hidrosolubles son muy termolábiles? ¿Sí o qué? A estas alturas no me van a decir que no han estudiado vitaminas. Ya, pues entonces. Ya, entonces, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿dónde está la lógica de pegarme vitamina C en agua caliente? Si sé que esa vaina con el calor. ¿No es cierto? Creyendo en cucos. Creyendo. Pensé que estudiaban bioquímica y solía decir eso. Y uno así como que, tienes razón. Tienes razón. Ah, esa agüita con sabor. Alaja el sabor. Vale. Y en lo otro, liposolubles, que nos ponen. Ah, y la pegó a una. Ah, sí. Ya. Alias. Ácido hialurónico es más fácil. Ya. Por ahí va. Calciferol, ya. La fitomenadiona y demás. Ok. Por ahí, porfis. Sí creo que, no me acuerdo si en el de ustedes en el examen estuvo con letras, no me acuerdo. Pero suelen ponernos los nombres de estas puercas vitaminas. Y ahí nos agarran desprevenidos, desprevenidas. Oiga, Doc, ¿qué es el ácido ascórbico? ¿Qué le diré? ¿Qué le diré? Alejo de demencia, ya saben, yo estoy bien bruto. Ya. Por si acaso, aquí no estamos hablando de la fe que uno tiene que tener para dominar. ¿Alguna vez también nos han hecho eso? A la inversa, si en el libro dice K, Na y cosas por el estilo, han puesto las palabras sodio, potasio, cloro. Y se me hace increíble cuando les ponen las palabras por los símbolos, borra cassette. Le juro, o sea, se me hace increíble. Se me hace increíble. Hablando de hierro, o sea, no le ponen hierro, le ponen por ahorrar espacio y los literales, etc. Le ponen Fe. Y les veo que miran al infinito, están pidiendo mirar al creador. Están pidiendo fe. Por alguna extraña razón, se olvidan de toda esa vaina, lo cual realmente sí me preocupa. Ahora, no solo son nutrientes las cosas que atraviesan, también hay algunas hormonas y de eso también vamos a ver que la placenta por sí misma debe producirlas. Esto de anticuerpos ya hablamos de un montón. Una hormona, por ejemplo, peptídica por allí, que utilizará cierto mecanismo, ya se la pueden imaginar. Mientras el páncreas, mientras el páncreas fetal está en desarrollo y después logre producir lo que tiene que producir, que es mucho más probable casi que para la segunda mitad del embarazo, la que ayude a controlar las cantidades de glucosa que llegan por la sangre materna será la insulina de mami. Y la insulina de mami, meterse por difusión simple, no lo logra. Tiene que utilizar un mecanismo similar a las de acá. Testosterona, estrógenos, progesterona tienen un cierto parentesco con unas tales aldosterona y cortisol. ¿Les suenan esos nombres? Bueno, progesterona, testosterona, estrógeno, sí, no. Pero aldosterona y cortisol. Ella dice, el cortisol es como lo que estoy sintiendo ahorita, que es estrés. Por ahí va. ¿Sabes dónde se produce tal vez? En la glándula suprarrenal. ¿En qué se parecen químicamente hablando? ¿Cómo? Sí. ¿Alguna idea? ¿Alegan demencia? No es la función, entonces se parecen químicamente. Ya, son parte de este grupo llamado hormonas esteroideas. Tienen un grupo esteroidal. ¿Quién contribuye con ese núcleo? Dígame que usted viene de segunda carrera química y farmacia, por lo que parece. Solo soy curiosa, digo. Ya, ese núcleo esteroidal, ¿quién lo da? ¿Cuál es el sustrato que permite formar estas vainas? Y aquí también dice hormonas esteroideas. Y que ayudan y pasan la barrera placentaria sin mayor problema, ¿verdad?
Por eso estamos expuestos a niveles bien altos de la progesterona materna, estrógenos. ¿Alguna idea? Empieza con C. Es grasita. El colesterol. El sustrato de estas hormonas esteroideas es el colesterol. Y es el mismo sustrato que por cierta vía metabólica que ya estudiaron en su momento, termina también en cortisol y aldosterona. Vea ese parentesco tan cercano. Entonces, teniendo ese mismo núcleo, atraviesan con la misma facilidad la barrera placentaria. Eso, por ejemplo, en segundo, cuando hablamos de cierto seminario, es un riesgo. Ciertas de estas hormonas, las sexuales, por ejemplo, estas hormonas esteroideas, no tienen, en exceso me refiero, el mismo efecto si eres de XX que si eres de XY. Te puede dar ciertos problemas. Un exceso de testosterona en un XX, como que no es buena idea, ¿no? No es buena idea, no pinta bien. Un exceso de estrógenos y progesterona en un XY, también como que no pinta muy bien, como veremos en el segundo desarrollo reproductor. Así que vean, detallito por allí. No solo pasan, entre comillas, cosas buenas, por decirlo de una manera, cosas que me nutren y los desechos que tengo que eliminar, porque este intercambio es ida y vuelta. También pasan las otras cosas a las que se expone una gestante. Y hablando de gestante, en promedio se ha visto que una embarazada mínimo consume de 2 a 3 medicamentos durante un embarazo normal. Mínimo. Desde el simple y sencillo suplemento vitamínico, sencillo entre comillas, hasta 1, 2 o 3 molestias que casi toda embarazada tiene. Ejemplo, dolor. Que una embarazada no se queje porque algo le duele. Claro es. Algo por ahí molesta. Algo. Entonces habrá que darle algo para que le duela menos, ¿no le parece? Pero si esta mujer gestante tiene alguna enfermedad, que por la enfermedad que tiene está en la necesidad de usar esa medicación. Ya sufrimos en el seminario un chance, ¿no? Con ese tal ácido valproico. Alguien me dio la impresión que casi hace una crisis de ausencia allá adelante. Tipo de convulsión. Una mujer gestante que está tomando medicación por alguna enfermedad, esos fármacos no es que solo se quedan en los tejidos donde tienen que actuar. Tengo una infección por ahí, que como veremos en inmunología del embarazo, la embarazada es más susceptible de infecciones. Ok, si tiene cierta infección, por los riesgos que habría, ya hablaremos un poquito, hay que parar esa infección. Le doy algo para esa infección. Los medicamentos, los fármacos, según el compuesto químico al cual pertenecen, las propiedades químicas que tengan, pueden atravesar más o menos esa bendita barrera placentaria. Y por cómo actúan, en qué vía metabólica, en qué proceso específico. Por ejemplo, hay antibióticos que interfieren con la síntesis de ADN, pero bacteriano. Ok. Sin embargo, hay el riesgo de que pudiesen intervenir también en la síntesis de ADN humana. Y en esta época que está en gran división, hay peligro. Entonces ustedes verán que ciertos fármacos en el embarazo están contraindicados. Y es algo que deben aprender sí o sí, bajo una premisa muy simple. Cualquier mujer en edad fértil, por Dios, piense que podría estar embarazada hasta demostrar lo contrario. Esa es la premisa. ¿Alguna posibilidad de embarazo? Es raro que le digan, sí, no. Lo usual. No, ¿qué le pasa? ¿Qué cree? Peor si está acompañada con la mamá al lado. Ya, olvídelo. ¿Por dónde? ¿Qué le pasa? Y ayer un colega de otra universidad publicó algo que ya le voy a pedirle el artículo que encontró, que indica que estudios serios evalúan a los pacientes y en efecto se confirma algo que nuestros profes nos decían en nuestros tiempos. Había un profe en Granada de Marín que era bien crudo. Todo paciente es un mentiroso, mentirosa, perfecto hasta demostrar lo contrario. En otras palabras, no te dice la verdad. ¿Cuáles son sus factores? Y ese estudio que publica este colega que encontró en cierta base de datos ratifica eso. Que en el 70% del tiempo la gente le miente cuando le da la historia clínica. El problema es que la gente lo hace, es la justificación, porque tiene el miedo a que le van a juzgar. Ejemplo, parejas sexuales, ¿qué cree? Pero tal vez si hubiera dicho que son 3, que 4, ahí se explicaría esa ITS que le acabo de encontrar. Tengo que ninguna. Hacen el examen ginecológico y encuentran X cosa como que, a ver. Y algo no cuadra. En la FAPA aprendí que esto se contagia así. Usted dice que no. ¿Seguro que no? No, ¿qué le pasa? Pero es que ya esto no se puede contagiar por el uso de ropa interior prestada, por ir a una piscina. O sea, esto no entra así. No, es que le pasa.
Y hasta le van a discutir y tratar feo, ¿verdad? Le van a decir mentiroso, prepárese. Y otras cosas más feas. Así que, como nos dicen mentiras, porque piensan que les van a juzgar, y no se dan cuenta, y es en donde uno tiene que trabajar. Miren, entre más certera sea la información que usted me dé, mejor diagnóstico podré hacer. Entonces, es fundamental que nos digan la verdad. ¿En qué tiene que entrenarse usted? En empezar a descubrir la mentira. Es feo, pero toca. No hay de otra. Así que, según cuánto tiempo o en qué momento del embarazo esté, qué cantidad de medicamento le dé, si una dosis alta o baja, la parte genética de los individuos, hay gente que es más susceptible que otra al efecto de ciertas sustancias, lo aprenderán en fármacos. Ciertas variantes de una cosa llamada citocromo P450, que es una enzima hepática que estudiaran en fármacos con mucho detalle, hace que algunos individuos tengan cierta reacción a cierto compuesto y otros otra. Ejemplo, hablando de ciertas vacunas que se usaron en la época de COVID, ahora ya se sabe muchísimo. Cierto efecto adverso feísimo que se vio, por ejemplo, con las vacunas de AstraZeneca y otras similares, CanSino y demás, terminó encontrándose que pasaba en seres humanos que tenían cierta variante metabólica con la cual reaccionaban súper fuerte a esa vacuna. Y si hacen memoria, en esa época salieron algunos memes donde decían y le comparaban al ser humano que experimentaba esas reacciones bien feas con esa vacuna como Wolverine de los X-Men. O sea, que te destruye, pero a más no poder, pero te saca después fortalecido por la inmunidad que te da la vacuna. Pero algunos no la pasaron también y hasta se murieron. Y se suspendió esa vacunación. Años después se sabe que quienes la pasaron peor, quienes la pasamos peor, resulta que es porque tienen algún tipo de mutación X, Y, Z, que hace que reaccionen de tal forma. Una mutación no frecuente, casi inexistente en población asiática, pero en otros lados del mundo más frecuente. Entonces vean, esa parte genética puede hacer que un individuo sea o reaccione de X, Y, Z manera a un medicamento. No reaccionamos igual. Váyase enterando. Y obviamente, un poco de azar también. Hay una cosa ahí de fortuna, podríamos decir, no podemos controlar, pero muy poquito. ¿Cómo decir? Ustedes en sus ranchos de alguna u otra manera eran y no eran felices. ¿A dónde quieres llegar, Doc? Solo una cosita nomás. La calidad de aire, el ambiente que venían, la parte del tránsito, ¿mejor o peor que acá? El aire es mejor, lo otro no que. Y el transporte no era bueno donde yo estoy. Ya. Los paisajes, ya, mucho más bonito levantarse con el sonido de los pájaros, depende de cada, o sea, había cosas con las cuales usted diría un chance mejor. O sea, exponerse a eso de smog, ruido y otras cosas acá más que allá. Cierto, ciudad más grande que siempre tiene esos ruidos. Yo la compañera que vive en zona costera, esto del aire yodado del mar, fresco. Pero hay un problema. ¿Sí o no que los ríos terminan drenando en el mar, en su gran mayoría? Sí. Y algunos de esos ríos que llegan hasta el mar, ¿qué tan limpios llegan? De milagro llegan. Y llegan medio... ¿cómo decirlo? Medio turbios. ¿Sería racional nadar en esos ríos? Ni de chiste, ¿no? Porque se van a exponer a un montón de cosas por ahí. Sí, lo sé. Cuando yo iba al oriente nos decían los gringos en estos ríos no se metan. Y usted pasaba y la gente de ahí buceando, sumergiéndose, botando el agua con la mano. Literal. Por donde la compañía vive, yo recuerdo que en X zona se sabían lanzar así de clavados para bañarse en X ríos. Ya, tal cual, un poco más adentro. Y hay estudios que sugieren que si allá lo que tienen es una contaminación tenaz. ¿Y qué nomás encuentra uno en esas cosas? O sea, de todo un poco. Hasta medicamentos, vamos. Hasta medicamentos. Y eso, ahora se sabe, hay un estudio por ahí publicado, en donde han encontrado al menos 100 materiales nocivos presentes a nivel placental y cordón umbilical. En gestaciones que han estudiado, no me acuerdo si era en Argentina o México, no me acuerdo cuál de los dos era.
Así que antes de nacer ya estás expuesto a eso. ¿Cómo llegar? A través de mamá, no hay otra. A lo que se expuso, lo que respiró, lo que comió, lo que tomó, etc. Microplásticos a nivel placentario ya se sabe que están. ¿Qué terminan ocasionándonos? Es lo que no sabemos del todo. O sea, estas nuevas generaciones, ¿qué les terminan haciendo los microplásticos? Todavía es un poco la interrogante. Híjole, vale. Así que todos esos venenos también pueden pasar. Y lo peor de todo para terminar hoy día. ¿Le di un resfriado? Ok. Uno diría, esa vaina se queda aquí en la nariz y listo. Le di algo un poquito más complicado, una bronquitis, ok. Eso bajó un poco más hacia allá y uno pensaría, ahí nomás se quedó. Ya, le dio una neumonía, una infección de pulmón. Se quedó ahí, pare de contar. Le dio una infección de vías urinarias y así. Problemas infecciosos en general. Esto es de X artículo, no es humano, es de animales, pero busca explicar un poco esta situación. Como verán, un cierto mamífero por ahí gestándose, su tejido placentario por acá, y esta hembra de esa especie mamífera infectada de X, Y, Z cosas. Organismos como bacterias, virus, parásitos, y sugiere que hasta hongos, pueden atravesar la barrera placentaria siguiendo sus propios mecanismos. Moléculas de unión, enzimas que pueden hacer huecos y perforar los tejidos. Así que no es solo la gripecita que me dio. Esa gripecita puede llegar hasta allá adentro. Ay, me dio solo Zika. Con pasar los escalofríos y demás, pasa. Me dijeron en un seminario que se puede destrozar el cerebro. Por eso terminas con la cabeza chiquita. El riesgo durante el embarazo es contagiarse de ciertos bichos que están plenamente documentados como los principales enemigos de ciertos órganos y sistemas corporales. 1 o 2 ejemplos. Toxoplasmosis. Le encanta el puerco tejido cerebral y ricamente irrigado, bien oxigenado. Dentro de esos las retinas, por ejemplo. Treponema pálido. Chicas, ¿y esa vaina qué es? Creo que me falta una L ahí. El treponema pálido, me acuerdo que era con doble L. Alias sífilis. Ya esa porquería, hablando de enfermedad, como enfermedad, ataca la piel, sistema nervioso. Y hablando de desarrollo, le encanta destrozar el tejido óseo en desarrollo. Le encanta. Tuberculosis, menos agresivo que esto. Por ahí unos 2 o 3 nombres que no he puesto. Ah, sí están, qué sucio. Al que yo detesto sobremanera. ¿Por qué le odia a ese bicho? Primero porque es prevenible con vacunas. Así que no deberían pasar cosas si estuviéramos bien vacunados y vacunadas. ¿Y por qué le odia? Este sinvergüenza de la rubiola ataca al menos 3 sistemas corporales de manera terrible. Y es parte de ese síndrome de rubiola congénita. Le encanta destrozar los ojos. Le encanta destrozar el oído. O sea, ciego, sordo, y le encanta atacar el sistema cardiovascular. O sea, ciego, sordo y cardiopatía. El mudo no. Sí tiene cierta afectación neurológica, pero sus 3 principales sitios de ataque suelen ser los ojos, el oído interno y la parte cardíaca. Y podría evitarse con vacunas. ¿Alguien de ustedes ha tenido varicela? Ya. Supongo que cuando fueron guapas. Sí. Ya. Como ustedes aprenderán en clínica en el futuro, la varicela en alguien más grande es mucho más sintomática y molesta, con más riesgos. Puede dar afectación pulmonar y neurológica. Déjenme contar. No es que de guava no pueda, pero como que le tolera un poco mejor. Cuando ya te da varicela una vez en la vida, creas inmunidad por siempre. Entonces, que te vuelva a dar, prácticamente no. Y con eso creas cierta memoria que si estás en contacto con bicho de varicela en el futuro y está gestando esta mujer, hablando de mujer, no pasaría o no lograría a este bicho dañar al bebé, porque mamá le frenaría. Pero épocas modernas, generación, ¿cómo decirlo? Que creen cucos, decían en otra época, que creen mitos, y mitos no fundados, o sea, que no tienen una base científica, y que cuando se pensó en cierta base científica, resultaron ser estudios falsetas, truchos, mentirosos, y que terminaron siendo descubiertos de que eran investigaciones falsetas.
ay, es que esta vacuna, no sé cuánto, ni sé qué, ocasiona autismo. Uno de los artículos de investigaciones que usaron para decir no vacuna sus guaguas. ¿Cuál vacuna? La SRP. Sarampión, rubiola, paperas. No, pues que yo no quiero que mi guagua sea autista, así que no le vacuno. Ahí está, tiene 20 años y nunca se ha enfermado, pero porque el rebaño de alrededor estuvo vacunado. Y como por ahí más o menos han oído, hay ciertos países que ya están, ejemplo Perú, México, en un brote importante de muchos de estos casos. Porque a papás modernos, a generación como la suya, se le ocurrió no vacunar. Y nunca se enfermaban porque había suficiente población mayor vacunada que hacía de su escudo. Pero con bichos como por ejemplo el sarampión, necesitas que casi el 98 o 95% de la población esté vacunada para funcionar de escudo. Si no tienes eso y bajas un poquito, tenemos cubierto el 80%, se cagó. Ese bicho puede contagiar casi a 20 metros de distancia. Por cada persona con ese bicho puede haber casi 15 a 20 que se contagien. O sea, es una cosa que se propaga rapidísimo. Vean, que le diera sarampión rubiola a un adulto adulta por irresponsabilidad de los papás, ya ok, truénele a los papás. Pero que ese adulto o adulta a su vez esté embarazado, en este caso está embarazada, el que paga las consecuencias es un inocente. Es lo que no se puede permitir. Ya los colegas están viendo casos de esto, rubiola congénita, secuelas de esto, que ya no había, porque la gente estaba vacunada. Ahora tristemente ya no. Por eso los colegas de pediatría suelen tener una broma así medio rara, para ir terminando. Ay, si usted no vacuna a su hijo o hija, le sugiero no encariñarse mucho con ella o con él. Las vacunas salvan vidas, guaguas, así de sencillo. Está plenamente demostrado. Más son los mitos que otra cosa. Pues a veces son medio crueles ya. Entonces, alma botadora.